¿Alguna vez te has detenido a pensar en qué es lo que realmente nos limita en la vida? Hoy quiero hablarte de algo que muchos evitan enfrentar, pero que es crucial para entender cómo vivimos a medida que envejecemos. Hay 5 cosas que el 99% de las personas entre 60 y 80 años no pueden hacer. La primera de ellas es adaptarse al cambio. Imagina por un momento lo que significa el cambio. No me refiero solo a la tecnología que avanza a un ritmo vertiginoso, aunque es un factor importante. Hablo del cambio en la vida misma, el paso del tiempo, las relaciones que evolucionan, el mundo que se transforma a nuestro alrededor. A medida que envejecemos, pareciera que nuestro apego al pasado se intensifica. Es como si quisiéramos aferrarnos a una realidad que ya no existe, a una versión del mundo que, aunque nos era familiar, ya no está presente. Este apego al pasado crea una resistencia interna al cambio. Es una resistencia que, en su mayoría, se basa en el miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a perder lo que una vez fuimos o lo que una vez tuvimos. Pero este miedo nos atrapa en una cárcel mental, limitando nuestra capacidad para disfrutar del presente y abrirnos a las posibilidades del futuro. ¿Por qué es tan difícil adaptarse al cambio a medida que envejecemos? Primero, está la cuestión de la seguridad. A medida que los años pasan, buscamos estabilidad, buscamos certezas. Pero la vida es todo menos eso. Es un flujo constante, un río en movimiento. Intentar detener ese río, o peor aún, intentar nadar contra la corriente, solo nos agota, nos frustra y, en última instancia, nos deja estancados. La seguridad que buscamos no existe en el mundo exterior, es una ilusión. La verdadera seguridad se encuentra en nuestra capacidad para adaptarnos, para fluir con los cambios en lugar de resistirlos. Otro aspecto es el orgullo. Con la edad, viene la experiencia, y con la experiencia, viene la creencia de que sabemos cómo funciona el mundo. Nos decimos a nosotros mismos, he vivido lo suficiente para saber cómo son las cosas. Pero esa mentalidad es un arma de doble filo. Si bien la experiencia es valiosa, también puede cegarnos a nuevas perspectivas, nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas. La vida es un maestro implacable, y cuando dejamos de aprender, dejamos de crecer. Es en esta etapa de la vida cuando la mente puede volverse rígida, inflexible. Nos aferramos a nuestras creencias, a nuestras costumbres, a nuestras rutinas, porque nos dan una falsa sensación de control. Pero esa rigidez es precisamente lo que nos impide adaptarnos. Nos convertimos en prisioneros de nuestras propias expectativas y recuerdos, incapaces de ver la belleza y la oportunidad que se encuentran en el cambio. Está la cuestión de la identidad. ¿Quiénes somos cuando todo a nuestro alrededor cambia? Si nos definimos por nuestras profesiones, nuestras relaciones o nuestros logros pasados, ¿qué nos queda cuando esas cosas desaparecen o se transforman? El miedo a perder nuestra identidad es un obstáculo enorme para adaptarse al cambio. Pero lo que no entendemos es que nuestra verdadera esencia no depende de esas cosas externas. Adaptarse al cambio significa también redefinir quiénes somos, encontrar nuevas maneras de ser nosotros mismos en un mundo que está en constante transformación. Adaptarse al cambio no es fácil, especialmente a medida que envejecemos. Requiere valentía para soltar el pasado, humildad para aceptar que no lo sabemos todo y flexibilidad para reinventarnos una y otra vez. Pero aquellos que logran hacerlo encuentran una libertad que la mayoría nunca conocerá. Una libertad que les permite vivir plenamente, sin el peso de las expectativas o los miedos que suelen acompañar al envejecimiento. Y esa es una de las cosas más poderosas que podemos hacer en esta vida. Hay otra cosa que la mayoría de las personas entre 60 y 80 años no puede hacer, y es quizás una de las más subestimadas: soñar con el futuro. Suena contradictorio, ¿verdad? A menudo pensamos que soñar es algo reservado para los jóvenes, para aquellos que tienen toda la vida por delante. Pero, ¿por qué dejamos de soñar cuando llegamos a cierta edad? ¿Por qué permitimos que el paso del tiempo apague esa chispa que alguna vez iluminó nuestro camino? El futuro es una idea poderosa, un faro que nos guía hacia adelante. Sin embargo, muchas personas mayores dejan de mirar hacia ese faro. En lugar de eso, se enfocan en lo que ya pasó, en lo que ya no es posible, y en lo que, según ellos, ya no tiene sentido soñar. Pero esta mentalidad es una trampa, una cárcel autoimpuesta que limita el potencial de lo que aún pueden lograr,
experimentar y disfrutar. Soñar con el futuro no es solo una cuestión de edad. Es una cuestión de mentalidad, de cómo elegimos ver nuestra vida y el tiempo que nos queda. Aquellos que creen que sus mejores años quedaron atrás, que ya no tienen nada nuevo que ofrecer o que experimentar, han renunciado a una parte vital de sí mismos. El problema radica en la percepción del tiempo. Para muchos, el futuro se vuelve un espacio reducido, un lugar donde ya no hay espacio para nuevos comienzos, solo para conclusiones. Esta percepción es peligrosa porque reduce la vida a un conjunto de experiencias pasadas, en lugar de verla como un continuo donde siempre hay algo nuevo por descubrir. Es común escuchar a personas mayores decir que están demasiado viejas para intentar algo nuevo, para aprender una nueva habilidad o para emprender un nuevo proyecto. Pero esta idea no es más que un reflejo de las limitaciones autoimpuestas. El acto de soñar con el futuro no tiene nada que ver con la edad y todo que ver con la disposición a seguir creciendo, a seguir expandiéndose como seres humanos. No hay un momento en la vida en que debamos dejar de soñar, de imaginar, de proyectarnos hacia adelante. El futuro sigue siendo un lienzo en blanco, esperando ser pintado, sin importar cuántos años tengamos. Además, soñar con el futuro no solo revitaliza la mente, sino que también infunde energía en el cuerpo. Cuando nos permitimos soñar, nuestro cuerpo responde. Sentimos una nueva vitalidad, una razón para levantarnos cada mañana, un propósito que nos mueve y nos inspira. Es un ciclo positivo que se alimenta a sí mismo. Soñar nos da energía, y esa energía nos impulsa a actuar, a crear, a vivir con un sentido renovado. El desafío está en romper con esa idea preconcebida de que el futuro es solo para los jóvenes. Las personas mayores tienen una riqueza de experiencias y conocimientos que pueden canalizar hacia nuevos sueños y proyectos. No importa si esos sueños son grandes o pequeños, lo importante es que existan, que haya una visión, una meta, algo por lo que trabajar y hacia lo que avanzar. Es esencial recordar que el acto de soñar con el futuro no significa que estemos negando el presente o el pasado. Al contrario, es una manera de honrar todo lo que hemos vivido, llevándolo hacia adelante, integrándolo en lo que aún está por venir. Cada sueño, cada visión del futuro, es una extensión de lo que somos, una afirmación de que todavía tenemos algo que aportar, algo que descubrir. Entonces, no dejemos que la edad sea una excusa para dejar de soñar. Porque soñar con el futuro es lo que mantiene viva la llama de la vida, es lo que nos impulsa a seguir adelante, a seguir creciendo y evolucionando. Y esa es una de las cosas más valiosas que podemos hacer por nosotros mismos, sin importar cuántos años hayan pasado. Otro de los grandes desafíos que enfrenta la mayoría de las personas entre 60 y 80 años es la capacidad de perdonar, no solo a los demás, sino también a sí mismos. A lo largo de la vida, acumulamos experiencias, algunas positivas y otras dolorosas, y muchas veces, esas heridas no sanan del todo. El rencor y la culpa pueden volverse compañeros silenciosos, pesando en el alma, impidiendo la paz y la tranquilidad que tanto se busca en esta etapa de la vida. Perdonar no es un acto fácil. Requiere una profunda reflexión, una comprensión sincera de nuestras propias emociones y la disposición a soltar aquello que nos ha herido. Sin embargo, para muchos, el acto de perdonar se vuelve cada vez más difícil con el paso del tiempo. Esto sucede porque a medida que envejecemos, tendemos a aferrarnos más a nuestras emociones, nuestras experiencias y, en particular, a nuestras heridas. Nos convencemos de que, de alguna manera, aferrarnos a ese dolor nos protege de futuras decepciones. Pero en realidad, lo único que logramos es mantenernos atrapados en un ciclo de sufrimiento. El perdón a otros puede parecer una tarea titánica cuando las heridas han sido profundas o se han mantenido abiertas durante años. Es como si revivir esos momentos dolorosos se convirtiera en una forma de mantener vivo el pasado, de no dejar que el tiempo borre lo que fue. Pero lo que no se suele considerar es que el acto de perdonar a otros no es un regalo que les hacemos a ellos, sino a nosotros mismos. Al liberar ese peso, nos damos la oportunidad de avanzar, de vivir con menos cargas y con más ligereza en el corazón. Aún más difícil puede ser el perdón hacia uno mismo. Los errores del pasado, las decisiones que ahora se consideran incorrectas, los caminos que no se tomaron, todo eso puede acumularse en forma de arrepentimientos. Y esos arrepentimientos, si no se manejan adecuadamente, pueden convertirse en una barrera que nos impide disfrutar del presente.
La autocrítica se vuelve más severa con los años, y es común que las personas mayores se juzguen a sí mismas con una dureza que no aplicarían a los demás. Aquí es donde entra el verdadero desafío: aprender a soltar, a dejar ir esos juicios internos, a entender que somos seres humanos, imperfectos y falibles. Todos cometemos errores, todos tomamos decisiones que, mirando hacia atrás, desearíamos haber hecho de otra manera. Pero la clave está en comprender que esos errores no definen quiénes somos ahora, ni tienen que determinar nuestro futuro. Perdonarnos a nosotros mismos es un acto de compasión, de amor propio, y es esencial para encontrar la paz en la última etapa de la vida. Algunas personas creen que perdonar es sinónimo de olvidar, pero no es así. Perdonar significa reconocer el dolor, aceptar lo que sucedió y elegir no permitir que ese dolor controle nuestras vidas. Es un acto consciente de liberación, de permitirnos cerrar capítulos y abrirnos a nuevas experiencias, sin las sombras del pasado. El proceso de perdonar, tanto a otros como a nosotros mismos, es liberador. Nos permite respirar profundamente, con el pecho libre de ese peso invisible que cargamos durante tanto tiempo. Es una forma de reconciliarnos con nuestra historia, de aceptar todo lo que hemos vivido, sin que eso determine nuestra felicidad presente. Perdonar no borra lo que ocurrió, pero cambia nuestra relación con esos eventos. Nos da la oportunidad de vivir el resto de nuestros días con una mayor serenidad, con la conciencia de que hemos hecho las paces con nuestro pasado. Es un acto de valentía, un desafío que pocos logran superar, pero que es esencial para encontrar la plenitud en esta etapa de la vida. Al final del día, el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Es la llave que abre la puerta a una vida más ligera, más tranquila y más llena de posibilidades. Y eso es algo que, sin importar la edad, todos deberíamos buscar. Una de las cosas más difíciles que enfrenta la mayoría de las personas en la tercera edad es la capacidad de mantener la curiosidad y el deseo de aprender. La curiosidad es lo que nos impulsa a explorar, a cuestionar, a descubrir. Sin embargo, con el tiempo, esta chispa de curiosidad tiende a desvanecerse. Nos conformamos con lo que ya sabemos, con lo que ya hemos experimentado, y dejamos de buscar lo nuevo, lo desconocido. Pero este declive en la curiosidad no es una inevitabilidad de la edad, es más bien una elección, consciente o inconsciente, que muchas personas hacen a medida que pasan los años. Cuando somos jóvenes, el mundo es un lugar vasto y misterioso, lleno de cosas por descubrir. Pero a medida que envejecemos, parece que esa sensación de asombro se va apagando. Nos volvemos más seguros en nuestras creencias, más firmes en nuestras opiniones, y menos dispuestos a desafiar lo que ya sabemos. Esta pérdida de curiosidad puede llevar a una vida menos plena, menos vibrante. La rutina reemplaza a la exploración, y la familiaridad toma el lugar de la aventura. La capacidad de aprender es directamente proporcional a nuestra capacidad de mantener viva esa curiosidad. No se trata de regresar a los libros de texto o de asistir a clases formales, aunque eso también podría ser valioso. Se trata de mantener una mente abierta, dispuesta a absorber nuevas ideas, a considerar nuevas perspectivas, y a expandir nuestra comprensión del mundo. El aprendizaje no tiene que ser académico, puede ser algo tan simple como aprender una nueva receta, explorar una afición desconocida o sumergirse en un tema del que no se sabía nada. Es la actitud de estar siempre dispuesto a aprender lo que mantiene la mente joven y activa. La resistencia a aprender cosas nuevas, especialmente en la tercera edad, a menudo surge del miedo a la incompetencia. Nos preguntamos, ¿y si no puedo hacerlo? ¿Y si ya es demasiado tarde? Pero este miedo es solo una barrera mental, una excusa que nos damos para no salir de nuestra zona de confort. El hecho es que nunca es tarde para aprender algo nuevo. El cerebro tiene una capacidad asombrosa para adaptarse, para crecer y para formar nuevas conexiones, sin importar la edad. Lo que se necesita es la voluntad de desafiarse a uno mismo, de estar dispuesto a cometer errores y a aprender de ellos. Otro aspecto importante de mantener la curiosidad es la capacidad de conectar con las generaciones más jóvenes. La brecha generacional puede ser una fuente de desconexión, pero también una oportunidad para el aprendizaje mutuo. Escuchar a los jóvenes, entender sus perspectivas y aprender sobre sus intereses puede abrir nuevas puertas de conocimiento y mantener la mente fresca.
Esta interacción intergeneracional no solo beneficia a las personas mayores, sino que también crea un puente de entendimiento y respeto entre diferentes etapas de la vida. Mantener la curiosidad viva también es una forma de mantenerse conectado con el mundo en constante cambio. En lugar de ver los cambios como amenazas, la curiosidad nos permite verlos como oportunidades para aprender y crecer. El mundo siempre tiene algo nuevo que ofrecer, y quienes mantienen la curiosidad son los que encuentran alegría en descubrir esas novedades. Es una actitud que infunde vitalidad, que nos motiva a seguir adelante, y que nos ayuda a evitar la trampa de la monotonía y la apatía. La curiosidad no es solo para los jóvenes. Es una fuerza vital que puede perdurar toda la vida, si la nutrimos. Requiere esfuerzo, sí, pero el esfuerzo vale la pena. La curiosidad nos mantiene despiertos, nos desafía a salir de nuestras rutinas y nos invita a ver el mundo con ojos nuevos cada día. Es lo que hace que la vida sea interesante, que cada día tenga el potencial de ser diferente al anterior. La curiosidad es una de las herramientas más poderosas para mantenerse joven de espíritu, sin importar la edad. Es una señal de que seguimos creciendo, de que seguimos interesados en el mundo que nos rodea, y de que aún tenemos mucho por descubrir. Y esa es una de las mayores alegrías que la vida puede ofrecer. Una de las dificultades más profundas a medida que envejecemos es la capacidad de aceptar la vulnerabilidad. Es un tema que muchos prefieren evitar, pero no hay manera de eludirlo cuando los años avanzan. La vulnerabilidad, en este contexto, no solo se refiere a la fragilidad física que puede venir con la edad, sino también a la apertura emocional y la disposición a mostrarse auténtico, incluso cuando eso significa revelar debilidades o incertidumbres. La sociedad tiende a glorificar la independencia y la fortaleza, cualidades que a menudo se asocian con la juventud y la plenitud física. Pero a medida que pasan los años, estas cualidades pueden ser difíciles de mantener en su forma más pura. El cuerpo puede empezar a mostrar signos de desgaste, y las capacidades que antes se daban por sentadas ya no están tan aseguradas. Sin embargo, el verdadero reto no reside únicamente en enfrentar estas realidades físicas, sino en aceptar que está bien ser vulnerable, que no hay vergüenza en necesitar ayuda o en mostrar que ya no somos tan invulnerables como alguna vez pensamos. Aceptar la vulnerabilidad requiere un cambio de perspectiva. No es un signo de debilidad, sino de humanidad. Es una aceptación de la naturaleza cíclica de la vida, donde la fortaleza no siempre se mide en términos de poder físico o independencia, sino en la capacidad de mantener la dignidad, la compasión y la conexión con los demás, incluso cuando enfrentamos nuestras limitaciones. Es reconocer que todos, en algún momento, enfrentaremos momentos de necesidad, y que abrirse a esa realidad es una parte esencial del proceso de envejecer con gracia. Para muchos, la vulnerabilidad también puede implicar una lucha interna con el orgullo. Reconocer que ya no se puede hacer todo por uno mismo, que se necesita apoyo, puede ser un golpe a la autoestima, especialmente si se ha vivido una vida de autosuficiencia. Pero aquí es donde entra la sabiduría del envejecimiento, comprender que el valor no está en la capacidad de hacer todo solo, sino en la humildad para pedir ayuda cuando es necesario. La interdependencia, después de todo, es una parte natural de la vida humana, y en la vejez, puede ser una fuente de fortaleza en lugar de debilidad. Esta apertura a la vulnerabilidad también tiene un impacto profundo en las relaciones personales. A medida que envejecemos, nuestras relaciones tienden a volverse más significativas y menos superficiales. La capacidad de mostrarnos tal como somos, sin las máscaras que quizá usamos en la juventud, fortalece los lazos con aquellos que realmente importan. Es en estos momentos de vulnerabilidad compartida donde se forjan las conexiones más profundas, las que realmente sostienen y dan sentido a la vida. La vulnerabilidad también puede abrir la puerta a un tipo de valentía que a menudo se subestima, la valentía de ser auténtico, de vivir con integridad, y de aceptar lo que somos en cada etapa de la vida. Es un tipo de valentía que no se muestra con grandes gestos, sino con pequeñas acciones diarias, como aceptar ayuda con gratitud, reconocer cuando necesitamos descansar, o expresar nuestras emociones sin miedo al juicio. Es una valentía que surge de la aceptación de nuestra humanidad compartida, de la comprensión de que todos somos, en última instancia, vulnerables, y que eso está bien. Aceptar la vulnerabilidad no significa resignarse. No se trata de rendirse ante las dificultades, sino de enfrentarlas con una nueva clase de fuerza, una que proviene de la sabiduría adquirida a lo largo de los años.
Es la fuerza de saber que no estamos solos, que es perfectamente humano depender de otros, y que al hacerlo, no estamos perdiendo algo de nosotros mismos, sino ganando una mayor conexión con la vida y con los demás. Aceptar la vulnerabilidad es un acto de reconciliación con uno mismo y con el mundo. Es un reconocimiento de que la vida es un viaje lleno de altibajos, y que en esos momentos de vulnerabilidad, encontramos las lecciones más profundas y las conexiones más significativas. Es una forma de vivir plenamente, sin esconderse detrás de falsas apariencias, y de abrazar cada momento con la autenticidad y el coraje que realmente definen una vida bien vivida. Finalmente, una de las cosas que la mayoría de las personas entre 60 y 80 años encuentra más difícil de hacer es abrazar el cambio. A lo largo de nuestras vidas, el cambio es una constante. Sin embargo, a medida que envejecemos, la tendencia a resistirnos a él puede volverse más pronunciada. Ya sea por comodidad, por miedo o simplemente por cansancio, el cambio se convierte en algo que muchos prefieren evitar. Pero, curiosamente, es precisamente en esta etapa de la vida cuando la capacidad de adaptarse al cambio puede ser más crucial. El cambio puede tomar muchas formas: un cambio en la salud, en el entorno, en las relaciones, o incluso en la manera en que vemos el mundo. Para quienes han vivido décadas de vida, cada cambio puede sentirse como una pérdida, un recordatorio de que nada es permanente. Sin embargo, abrazar el cambio no significa ignorar esas pérdidas o minimizar su impacto. Se trata de encontrar formas de adaptarse, de aceptar la impermanencia como parte de la vida, y de buscar oportunidades de crecimiento incluso en los momentos más desafiantes. La capacidad de adaptarse al cambio es un reflejo de nuestra flexibilidad mental y emocional. Aquellos que logran abrazar el cambio a lo largo de sus vidas suelen encontrar formas de reinventarse, de descubrir nuevas pasiones, y de mantenerse activos y comprometidos con el mundo que los rodea. No es que el cambio sea menos doloroso para ellos, sino que han aprendido a verlo como una oportunidad en lugar de una amenaza. Han desarrollado una resiliencia que les permite enfrentar lo desconocido con curiosidad y aceptación. Pero, ¿cómo se desarrolla esta resiliencia? Uno de los pasos más importantes es practicar la aceptación. La resistencia al cambio a menudo proviene del deseo de controlar lo incontrolable, de querer que las cosas permanezcan como son. Pero la verdad es que el cambio es inevitable. La vida se mueve, avanza, y nosotros, como parte de ella, debemos aprender a fluir con sus corrientes. La aceptación no es pasividad, es la sabiduría de reconocer lo que no podemos cambiar y de poner nuestra energía en lo que sí podemos influir. Otro aspecto importante es la capacidad de encontrar significado en el cambio. Cada transformación en nuestra vida, por más dolorosa que sea, lleva consigo la semilla de una nueva posibilidad. Encontrar ese significado no siempre es inmediato, a veces requiere tiempo, reflexión y un profundo autoexamen. Pero es en ese proceso de búsqueda donde muchas veces encontramos nuestro propósito, nuestras motivaciones renovadas y una nueva forma de ver el mundo. Es común escuchar que uno no puede enseñarle nuevos trucos a un perro viejo, pero esta afirmación subestima la capacidad humana para adaptarse y crecer, sin importar la edad. La mente, si se mantiene activa y abierta, es capaz de una asombrosa plasticidad. Aquellos que se niegan a quedarse estancados en lo conocido, que buscan aprender y adaptarse, encuentran que la vida sigue ofreciéndoles nuevas experiencias, nuevas alegrías y nuevas formas de ser. Embracing change también implica soltar lo que ya no nos sirve. Esto puede ser especialmente difícil cuando hemos vivido mucho tiempo con ciertas creencias, rutinas o relaciones. Sin embargo, al dejar ir aquello que ya no encaja con nuestra realidad actual, abrimos espacio para lo nuevo. Es un acto de valentía, de confianza en que la vida sigue teniendo cosas valiosas que ofrecernos, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar cambiando. Al final, abrazar el cambio es quizás la lección más difícil y más importante de todas. Es un reconocimiento de la naturaleza efímera de la vida, de que cada momento es una oportunidad para crecer, aprender y adaptarse. Es una forma de vivir con la conciencia de que el cambio no es nuestro enemigo, sino un compañero en el viaje de la vida. Aceptar esto nos permite vivir con más ligereza, con menos miedo, y con una mayor apertura a las sorpresas y los regalos que la vida aún tiene para ofrecernos. En este proceso, encontramos una forma más profunda de paz, una que no depende de la estabilidad externa,
sino de una confianza interna en nuestra capacidad para enfrentar cualquier cosa que venga. Y esa paz es el verdadero regalo de aprender a abrazar el cambio, de aceptar la impermanencia, y de vivir plenamente cada día que se nos da.